5:50. Sí, que se reunieron fue ahí, ¿no? Sí, señora, sí, señora. Se mueve Sí, el rollazo político y se mueve por la reunión de los expresidentes Uribe y Gaviria. Sí, señor, Valentina. fue una reunión clave en Antioquia, en la finca del expresidente Uribe, donde confirmaron que sí estaban trabajando para tener un plan conjunto entre estas dos fuerzas políticas, buscar esa coalición Andrés Carmona que sea oficialmente la oposición al presidente Gustavo Petro y a la propuesta que sigue haciendo con su Frente Amplio, su Frente Humano. Así es, Valentina. Es que el expresidente Gaviria y el expresidente Uribe tienen una larga historia de encuentros y desencuentros. Cuando Gaviria era presidente, Uribe era senador liberal y él tramitó buena parte de las leyes sociales de Gaviria, como la Ley 100, la ley del sistema de salud que actualmente nos rige. Cuando Uribe era presidente, Gaviria y el Partido Liberal eran opositores al gobierno de Uribe. Y posteriormente en el gobierno Santos, cuando Gaviria y el Partido Liberal hacían parte de esa coalición, usted recordará ese grito de César Gaviria de Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso. Pero de entre encuentros y desencuentros, hoy parece que están encontrando un camino para avanzar juntos políticamente. Así anunció esta coalición el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nosotros en el Centro Democrático hemos querido ayudar como obreros a construir una gran coalición de base democrática. Yo diría que he encontrado un ambiente en favor de la democracia colombiana que va desde Abelardo del Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo. Y ese es el reto que tienen ahora los dos expresidentes. No solo Gaviria tiene que lograr convencer a todo el Partido Liberal de sumarse a esta coalición. Recuerde que, por ejemplo, en la Cámara de Representantes hay mucho congresista cercano al presidente Petro, pero también tienen que lograr traer a diferentes actores. Álvaro Uribe hablaba de Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo. Lo dejó es un espectro amplio. En un abanico enorme. Un abanico lo amplio. dijo así, de Abelardo a Fajardo. Esos abanicos que abre usted allá, que abre. No, lo abrió todo. Completo. Completico. Completo. Y quiere que todos estén ahí. ¿Para qué? Para enfrentar a la izquierda en las elecciones de 2026. Un reto enorme, porque Fajardo en estos momentos va solo. Va solo. Los tres precandidatos, Cárdenas, Luna y Galán, ya anunciaron su precandidatura. Incluso Galán hoy recibió el aval del Nuevo Liberalismo, partido del que es director. Y súmele además que Abelardo, Vicky y otros todavía siguen recogiendo firmas a ver si logran que les avalen las candidaturas. Pues por lo menos por ahora los dos expresidentes hablan de unión. Vamos a ver quién más se suma. ¿Quién más se suma, Ignorita? Yo no quise No, usted no se mete ahí. Usted en ese abanico no cabe, ¿no? Usted está invitado, Tarcisio. Pero ya no grande. Bueno, vamos a ver qué pasa. Oiga, don Alvarito, ¿qué alcance tiene la reunión entre los expresidentes Gaviria y Uribe, su persona? Pues faltan muchos meses para saber, Ignorita, pero pues se pregunta uno cómo Gaviria, que fue el gran opositor de Uribe, trata de hacer una alianza. Y pues hay varias razones, se entiende. Primero, que Petro cometió el gran error histórico, yo creo, de perseguir mucho a Gaviria, con sus reformas, las instituciones que dejó Gaviria, y a los congresistas, ha tratado de sacarlo de la dirección liberal. Y Gaviria pues siente la presión de todos los políticos importantes de tratar de unir al antipetrismo, porque sabe que de nada sirve ser mayoría el antipetrismo si no se une. Y el expresidente Gaviria siempre vive medio embollado en elecciones tratando de conseguirle un candidato presidencial a su partido, porque pues si no lo logra, sus congresistas se reparten entre distintos candidatos y el Partido Liberal es muy poderoso en elecciones legislativas, pero es muy débil en las presidenciales, y el presidente Gaviria trata de subsanar eso. Pero yo creo que yo le veo dos problemas a eso. Uno, eso de que la alianza va de Abelardo hasta Fajardo, como dijo Uribe, es muy difícil de lograr en la realidad. Fajardo ya dijo que él no tenía nada que ver con Abelardo, y pues se necesita solamente un minuto para verificarlo. Yo solo veo posible una cosa de esas si pues ninguno de los candidatos contra Petro avanza las encuestas, todos se quedan rezagados y el candidato petrista se disparara, que es un escenario que no veo, ni lo primero ni lo segundo. Y yo creo que es una equivocación del expresidente Gaviria, porque el obstáculo para derrotar a Petro es Uribe. Sin Uribe,
Un candidato, si Uribe no quisiera imponer como todos los años, todas las elecciones, un candidato propio de él, un candidato de centro le gana al petrismo sin ningún problema. En cambio, si está Uribe, pues divide a los votantes de centro. Sí, Porque sí, el presidente Uribe tiene una base muy grande, pero también una base de detractores muy grande. En el centro, los odios contra Petro son más o menos del mismo tamaño que los odios contra Uribe. Entonces, si el candidato no es de centro o independiente de Uribe, pues se puede dar ese fenómeno. El petrismo está jugando a que el candidato que llegue a segunda vuelta contra ellos, si ellos llegaran, sea uribista, para poder aplicar el odio a Uribe, así como les van a aplicar a ellos el odio a Petro. La fórmula es ni Uribe ni Petro, ese gana sin problema. Pero pues todavía falta mucho y los jefes políticos están viendo a ver qué logran. El presidente Gaviria a ver cómo canaliza ese poder del Partido Liberal. Y el presidente Uribe, como todos los años, fíjese en la charla de ahorita, tratando de presentarse como el Superman, El Salvador. El que genera, el que designa. ¿El que designa? Al candidato. Pero une. Y eso es un poco de caña, porque yo creo que al contrario, el presidente Uribe desune al antipetrismo antes de unirlo. Bueno, desune al antipetrismo antes de unirlo, dice don Álvaro Forero, Ignorita. Sí, eso me... Oiga, don Pedrito, ¿y usted qué nos puede decir? ¿Qué alcance tiene la reunión entre los expresidentes Gaviria y Uribe, su persona? Pues mire, Ignorita, esta es una respuesta muy clara a la consulta de hace 8 días, donde se definió el candidato y también las listas de el oficialismo del presidente Petro. Y esta es una respuesta muy interesante porque comienzan a juntarse personas que tienen votos, que tienen voz, que tienen poder y que los unen muchas cosas. Yo solo le recuerdo, Ignorita, que Álvaro Uribe fue el ponente de la Ley 100 cuando César Gaviria era el presidente de la República de Colombia, y usted sabe lo que ha ocurrido con esa ley de salud en el gobierno del presidente Petro. Pero también hay un hecho que, entre otras cosas, vale la pena recordar, ya que estamos en los 40 años de ese terrible hecho que fue la toma del Palacio de Justicia, Ignorita. Álvaro Uribe ha sido el único político en Colombia activo de un pensamiento diferente al del presidente Petro y sus seguidores, que firmó un indulto para el M-19 cuando era senador de la República. Esto se le olvida a mucha gente, sobre todo seguidores del presidente Petro, pero quien lo hizo y quien lo tramitó en el Congreso como senador del Partido Liberal en el gobierno de César Gaviria fue Álvaro Uribe Vélez. Cuando los iban a recapturar. Claro. Acuérdese lo que pasó en el 92. Una jueza los iba a recapturar y se tramita un indulto en el Congreso, y el lo hace, quien lo defiende es Álvaro Uribe Vélez. Es que a los seguidores del presidente Petro se les olvidan muchas cosas. Entre otras cosas, esa Asamblea Nacional Constituyente y esa Constitución que hizo César Gaviria, porque él era el presidente de Colombia, permitió que 35 años después ayudaran mucho para que llegaran al poder, pero a veces se les olvida. Y ellos tienen mucho en común, César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez. En este momento están tramitando la idea de poner como una piedra, la primera piedra de esa coalición. Y esa coalición tiene cosas muy interesantes, porque algunos estaban diciendo hoy que era lo mismo de Fico en el 2022, se les olvida un detallito. Aquí están incluyendo a Sergio Fajardo, que no estuvo en esa coalición de Fico. Si logran hacer ese acordeón, que creo que logran el abanico ese. Si logra un acordeón, Jorge, que se puede extender a muchos sectores, pues podría perfectamente esta coalición estar moviendo muchos sectores, no solo antipetristas. Dice don Álvaro Forero que el expresidente Uribe, en vez de unir, desune. Yo creo, Jorge Alfredo, que hoy es la persona que es ¿Usted está de acuerdo con Álvaro señor, o contrario a lo que dice? No, señor, totalmente contrario. ¿Usted sí cree que une? El presidente Uribe hoy es la persona que va a terminar siendo como una especie de centro de gravedad de esa coalición que se arme del centro hacia la derecha, Jorge Alfredo. Él es el centro de esa coalición.
Lo que pasa es que lo que no tiene es él el candidato, porque si él tuviera el candidato en el Centro Democrático, ¿usted cree que comenzaría a abrir el partido o a abrir las opciones de una consulta interpartidista? Álvaro Uribe se hubiera ido hace rato si tuviera un candidato para ganar. No lo tiene. ¿Sabe qué me pone a pensar, Pedro? Sí, señor. Que hace 4 años tal vez Uribe sí era un factor un poquito de desunión, Completamente. porque estaba en medio de todo ese problema judicial, nadie que se quería tomar la foto con él, por eso es que el Centro Democrático no tuvo candidato. Recuerde que era Zuluaga y Zuluaga se baja. Hoy, con esta absolución que le hace el tribunal, hoy ya muchos están yendo a Llano Grande, a esa famosa puerta roja de la casa de Uribe. Para algunos. Pero no tiene Andrés el candidato, entonces tiene que Hay que abrir buscar a ver cuál. con quién hace esa llave. Pero Jorge Alfredo, él es el centro de gravedad de esa coalición, sin duda. ¿Cómo le dieron el aval a Pinzón? Y otra cosa, pues mire, por Álvaro Uribe se lo da oxígeno. Le tengo ¿otra cosa qué? Otra cosa, Jorge, es que esta unión, esta unión, si se da, que hay que ver si se concreta o no, va a mover mucho las listas de Congreso. Y si mueve las listas de Congreso de esos partidos, esta coalición puede sacarse muchos votos en marzo que le puede ayudar a ese candidato que salga de ahí en esa primera vuelta en el mes de mayo para las presidenciales del año entrante, Jorge Alfredo. Pues don Álvaro Forero dice, Ignorita, que el expresidente Uribe puede desunir el antipetrismo. Para don Pedro Viveros, su posición es que puede unir el antipetrismo. Amanecerá y veremos.